Bueno, aquí mismo. Aquí que se me superponen las ventanas. Ahí está el drive aquí. Aquí hay un drive de modelos numéricos y aquí tengo raíces, sistemas, tengo todo esto. Este, el sistema y el acá. Se supone que ustedes, pues. Voy a ver dónde veo, en qué parte. Eh, ¿Dónde está? Me devuelvo ya en la carpeta, botón derecho, en la parte de compartir. ¿Quiénes están? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Uf, ahí está el problema. Entonces, corregimos de inmediato. A ver, estudio Reinal, que se me tiene que entrenar esta cosa. No sé por qué se mete en medio ahí. Bueno, Reinaldo. ¿Cuál es tu Reinaldo Quiroz? ¿Y cómo se lo estaba mandando a la otra? Ah, ya sé cuál es el problema que tengo. Espera un momentito. Es que este no es el... Claro, no estoy entrando con la tiempo. Estoy perdido. Voy a ver que eso lo tengo que hacer, que tengo que entrar. en- a ver, este es el- la- bueno, es sí, a ver, ahí, aquí, ahí está, ahí está mi drive, creo, ¿no? Estoy perdido. Ahí dice, porque está el logo de la universidad. Entonces, entonces seguramente este que ustedes ven, ¿no? Oh, claro, entonces lo subí al otro. Uy, ahí está. De nuevo me equivoqué. Lo subí al equivocado. De ahí que ¿sí? Sacar la carpeta o los archivos. Sí, sí. Descargar, ya, ya. Sí, ahí está. ¿Cómo le pongo? Numéricos. Bueno, numéricos nomás, ¿no? Modelos numéricos. Voy a poner dos por si acaso hay otro que está guardado. En apuntes, la zona lo está guardando aquí, ahí, ¿sí?
Sí. A numéricos, botón derecho ahí. A, Más arriba, botón derecho, ahí, justo abajo de modelos numéricos. Justo arriba, sal de ahí. Arriba, modelos numéricos, ¿dónde está mi unidad? Ahí, ahí. es. Más abajo de eso. No, Aquí abajito, tengo los botón numéricos. derecho. Ahí, botón derecho. Subir archivo, En esa carpeta. línea. Ya. Subir carpeta, mejor. Ahí está. Lo escribo como así, pues ustedes lo abren ahí, ¿no? No tienen problema. Entonces ese fue el que se Ahí me ya, pasó. ya lo subió. ¿Sí? Claro, lo había subido al otro drive, porque no me fijé ese día. Traté de subirlo rápido mismo, para que no se me olvidara, y por alguna razón lo subí al drive que está asociado a la cuenta personal de la universidad. Ya, entonces esto lo cerramos aquí. Lo voy a cerrar esta unidad. Por aquí. Vamos a... De todas maneras, lo que vimos en la clase pasada, lo vamos a hacer una pasada rápida. Bueno, ahora la nueva versión, porque le agregué algo más, ¿no es cierto? Lo que vimos fue el sistema numérico, ¿no? Lo que vimos fue sistema de ecuación, ¿ya? Que dijimos que puede tener varios problemas, ¿no es cierto? El cálculo computacional, determinante cercano a cero, estos son algunos de los problemas que puede tener, y resolvimos un sistema aplicando método directo con el método de Gauss con pivoteo parcial, ¿no? Ocupamos la librería Pragma, ¿sí? Y calculamos, voy a ir corriendo con las partes donde está corriendo código de R, ¿sí? Cargamos la librería, pusimos una matriz, ¿no es cierto? Una, empiezo a hablar de inmediato, ¿ya? Ahora sí, Recording in progress. ¿ya? Entonces pusimos una matriz, ¿no es cierto? Y el AX igual a B, estos serían los valores de B. Bueno, calculamos el determinante de A y resolvimos la ecuación, ¿ya? El R tiene la función solve para hacer eso, ¿no? Cuando uno en la función solve le pone la matriz y el B, pues, la de términos libres, ¿no? En este caso la matriz columna de términos libres. ¿Ya? Le explicaba de dónde salían las funciones. Calculamos la inversa, vimos el sistema PALU, ¿se acuerda? Que aquí usaban el sistema PALU y aquí hay que hacer una clase que nos hizo al final de la clase el Ron. ¿Ya? Ellos escriben el sistema PALU, vamos a ver eso. Ellos escriben el sistema PALU así, A igual a P por L por U, ¿ya? Algunos le llaman el sistema APLU, ¿ya? Pero en general en el libro, que en varios libros, en particular en el Burden, en los apuntes que se usan habitualmente para un curso de métodos numéricos, aunque esta materia hace como 8 años, creo que fue la última vez que se pasó por problemas de tiempo, eh, el sistema se conoce como P por A igual a LU, ¿ya? Entonces, la que aparece, si yo tengo la P acá, es la que me apareció en la clase que yo hice, ¿no? Entonces, para que me quede de esta forma, esta sería la inversa de la que aparece acá, que también es una matriz de permutación. Eh, bueno, ahí vimos el sistema PALU. ¿Ya? Pusimos la matriz, calculamos
calculamos P por A, y calculamos LU, y vimos que P por A y LU son iguales, ¿sí? Vimos el paquete matrix para calcular para verificar, ¿no es cierto?, encontrar el LU, ¿ya? En el paquete matrix, la función LU, lo que calcula es la matriz, y cuando uno le pide que expanda, está todos los elementos que calculó, es decir, la matriz L, la U y la P, ¿no? Esas son las que no aparecieron, ¿no? Entonces aquí tenemos una matriz de 3×3, esta es la matriz L, la matriz la escribe de esa forma, la matriz U, y de esta forma escribe la matriz de identidad. Esto, donde hay puntos es 0, donde está esa línea está el 1, ¿no? Eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? En general, el tema es que en algunas ocasiones pueden aparecer sistemas bastante grandes, ¿no? Y la ventaja que tiene el sistema PANU, ¿ya?, es que cuando yo tengo el sistema AX igual a B, uno solamente hace las operaciones sobre la matriz A, no usa la B. Y la B lo usa cuando hace los sistemas de, creo que lo resolvimos, no creo que lo hice en directo, ¿no es cierto? Tomamos este sistema, en la clase pasada lo que hicimos es, pusimos la matriz, calculamos el determinante, la resolvimos, y después vimos que el sistema estaba resolviendo esto por este sistema. Y este sistema lo que hace es, lo calcula definiendo la matriz L, que es una matriz que tiene 1 en la diagonal y valores debajo de la diagonal, la matriz U, que tiene solamente valores debajo de la diagonal, los demás son todos 0. Por lo tanto, es fácil después aplicar el sistema, que yo lo expliqué, creo, no sé si lo expliqué aquí, no lo escribí. Es fácil aplicar el sistema porque uno lo que hace después hace sustitución, en el caso de la LU lo tiene que hacer en forma progresiva, o sea, uno obtiene el I sub 1, se obtiene el I sub 2, y después el I sub 3, y así sucesivamente, y después se aplica sustitución regresiva para obtener el valor de X, ¿no? Aplicando la U. Y eso fue lo que hicimos en la clase pasada, para resolver el sistema. En general, claro, evidentemente, si nosotros vamos a resolver sistemas relativamente pequeños, o si vamos a resolver el sistema una sola vez, uno aplica el solver, ¿no? Hay que ver qué es lo que es pero era necesario saber cómo lo estaba calculando. Porque en general, cuando uno hace un paper, muchas de las cosas que no las justifica, aquí tiene que justificarlas, ¿ya? Tiene que explicar cuál es la razón, por qué aplicó el método LU, uno explica las ventajas, por qué usarlo. Y una de las cosas que a veces ocurre es que tenemos que resolver un conjunto de sistemas, ¿no? Sistema de la forma AX igual a B sub n, ¿no? Donde a veces el resultado que obtengo de los X lo tengo que volver a aplicar nuevamente en el sistema, manteniendo la matriz A. Entonces, esos sistemas, la ventaja que tiene con el sistema PANU es que cuando estoy ocupando la matriz B, el palo es exactamente el mismo, solamente tengo que ir haciendo la parte de sustitución progresiva y regresiva cuando vaya poniendo los distintos valores de la matriz B, ¿ya? O de la matriz columna B. Esa es la ventaja que tiene. Pero en general, el tema de las matrices es bastante importante para la solución de sistemas que en algunos casos resultan sistemas lineales o cuasi lineales bastante grandes, ¿no? En ecuaciones diferenciales hay muchos sistemas que llegan a que en una parte tengamos que resolver un sistema separando una parte lineal y otra que son sistemas cuasi lineales, que es una parte lineal y una parte que no es lineal. Y a veces se tratan de distintas formas la parte lineal que la parte no lineal.
La parte lineal se usa con los sistemas lineales, y la parte lineal se aplican otras técnicas para resolver sistemas no lineales, ¿ya? Y en todo caso, en muchos de los ejemplos, lo que ocurre es que uno resuelve la parte lineal y de alguna forma lo que trata de hacer con la parte no lineal agotarla, ¿ya? Incluso en algunos casos linealizarla. Es decir, esta parte no es no lineal, pero se puede linealizar aplicando un conjunto de operaciones. Por eso es muy importante los sistemas no lineales. También, por ejemplo, en el caso, por poner un caso, cuando uno resuelve sistemas en el cual lo que está ocurriendo es que uno tiene que escoger para distintos valores, por ejemplo, imagino una ecuación diferencial, la ecuación diferencial depende de las condiciones iniciales. Si yo le voy cambiando las condiciones iniciales, me va cambiando la curva, aunque tiene una forma relativamente parecida en una región. Pero los sistemas, si yo tengo solamente algunos de los puntos, y yo quiero establecer el sistema para un intervalo de puntos más amplio, lo que me empieza a ocurrir es que el sistema me empieza a crecer, y en algunos casos exponencialmente. Entonces, por lo tanto, nos resultan matrices muy grandes. Con la ventaja que en muchos de los casos, las matrices que resultan son matrices conocidas como raras, ¿ya? Generalmente uno divide la matriz en matrices densas y matrices raras. Y la diferencia entre una y la otra es que las matrices densas son matrices donde la mayoría de los términos son distintos de cero, son no nulos. En cambio, en algunas ocasiones se tienen matrices que son muy grandes, pero que tienen una gran cantidad de cero. Ese tipo de matrices se llaman matrices raras. Y es habitual que en ese tipo de matrices en especial se trate de aplicar métodos iterativos para resolver. Entonces, si nosotros queremos aplicar métodos iterativos para la resolución, vamos a ver qué tipo de métodos iterativos tenemos, ¿no? Entonces, en general, la idea es partir, se está viendo la presentación, ¿no es cierto? El PDF. Lo voy a agrandar un poco, ¿no? Para que se vea mejor. Se ve mejor así, ¿no? Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, la idea es llevar un sistema a una forma iterativa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí yo tengo el X y aquí vuelvo a tener el X nuevamente, ¿no? Entonces, esto es con sucesiva aproximación. Yo ingreso un X acá, calculo, hago esta operación, Tx más C, y obtengo un nuevo X. Esperando que cada vez el X que yo voy obteniendo sea más aproximado a la solución del sistema, ¿ya? Entonces, uno de los métodos más usados es usar una descomposición de la matriz A. Es decir, si yo quiero establecer un sistema AX, si estoy trabajando sobre el sistema AX igual B, trato de encontrar de alguna forma descomponer la matriz A como la matriz D menos L menos U. De esta forma. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Es que la matriz D es la matriz diagonal, o sea, la matriz que solamente contiene los elementos diagonal. Menos L es la matriz que contiene los valores debajo de la diagonal. O sea, el menos L es, si yo tomo la matriz, le elimino la diagonal y todos los valores que estén sobre la diagonal. O sea, todos esos valores los hago cero. Y la matriz menos U es la matriz en la cual solamente mantengo los valores que están sobre la diagonal, pero elimino, hago cero todos los otros elementos. O sea, la diagonal y los elementos que están debajo de la diagonal. De tal forma que cuando yo hago la operación A, D, menos L, menos U, me quede en la matriz A. Bueno, aquí hay una atención, ¿no? No en todos los libros lo escriben de esta forma. En algunos libros simplemente escriben la A como D más L más U. ¿Ya? Pero yo prefiero la notación que usan varios libros también de escribirla así. D menos L menos U.
al comienzo parece un poco natural que le ponga menos L y menos U. Les voy a explicar cuál es la razón que conviene escribirlo de esta forma, ¿no? Fíjense que si yo escribo el sistema de esta forma, y reemplazo la matriz A por la matriz D menos L menos U aquí, me queda el sistema de esta forma. Entonces yo podría tener varias alternativas de cómo despejar cómo despejar la X, ¿no? En función de este sistema de matriz. ¿Ya? Entre comillas, despejar en el sentido que nosotros lo entendemos cuando tenemos problemas del tipo de punto fijo, ¿no? Entonces, la X, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense, lo que hacemos aquí es multiplicamos D por X menos L más U por X y después pasamos el L más U hacia el otro lado. Entonces nos queda este sistema de esta forma, ¿no? Y después multiplicamos por la izquierda por la matriz D. Fíjese que una de las cosas que también uno trata de evitar cuando resuelve el sistema, y eso lo vimos, que esa es la razón por qué se usa el método de Gauss para poder, o Gauss-Jordan, como se llama, para poder resolver matrices, perdón, sistemas, es que nosotros evitamos encontrar la inversa de una matriz, porque es muy caro, ¿ya? Es muy costoso desde el punto de vista computacional. Pero en este caso la matriz D es una matriz que es la matriz diagonal. Entonces, la matriz D a la menos 1 es simplemente la matriz que tiene los elementos de la diagonal, la diagonal con los elementos recíprocos de los elementos de diagonal de la matriz D. Es decir, D a la menos 1 lo que contiene es los recíprocos de los elementos que están en la diagonal de la matriz D, que es diagonal, ¿no? Además son cero, así que una matriz muy fácil de calcular. ¿Eh? Entonces, en este caso, el D a la menos 1 por L más U, esa es la ventaja de escribirlo de esta forma, porque si yo en el lado de acá le pongo más, cuando lo paso hacia allá me queda menos. Entonces aquí queda esto por menos L más U, ¿ya? Por eso se escribe de esa forma, ¿no? Entonces, cuando resuelvo de esta forma, voy a obtener el sistema X es igual a esta matriz T por X más C. En este caso, esta matriz T, la escribimos de esta forma, es la matriz que está multiplicando al X, y es la que conocemos como la matriz de Jacobi, el método de Jacobi de resolver la matriz. La otra forma es separar, por ejemplo, escribir D menos L por X, es menos U por X igual a B, y cuando paso hacia el otro lado, me queda D menos L elevado a la menos 1 por U por X por D menos L a la menos 1 por B. Entonces la matriz, que aquí no le cambié la letra, esta letra debe ser una G, ¿ya? Es conocida como la matriz de Gauss-Seidel, ¿ya? Quizá para aclararlo, no, debe cambiar un poco, ahora me estoy dando cuenta que debe cambiar un poco algunos órdenes. ¿Ya? De todas maneras, fíjese que la D es una matriz diagonal. Si yo le resto la matriz L, ¿ya? Más bien dicho, lo que está haciendo el D menos L es que me pone los unos de la diagonal, los valores de la matriz debajo de la diagonal, y sobre la diagonal, ceros. Por lo tanto, la D menos L es una matriz triangular, y las matrices triangulares son fácilmente, se puede encontrar fácilmente la inversa, ¿no? Eso no hay mucha dificultad para encontrar la inversa, ¿no? Por cualquier método que uno la encuentre relativamente rápido, ya sea usando determinantes o ya usando, eh, cambiando, digamos, haciendo una operación elemental por fila, ¿no? Bueno, y hay otros métodos también para encontrarla, pero en el caso de que la matriz sea una matriz triangular es fácil de encontrar. Entonces, por lo tanto, tampoco es costoso, desde el punto de vista computacional, encontrar esta matriz de menos C.
Ese es conocido como el método de Gauss-Seidel. Y el método de SOR es una especie de combinación entre esta y ese que está acá, ¿no? Aquí es un poquito más difícil de explicar, pero si yo empezara a multiplicar todo, vemos que la W la puedo simplificar, ¿no es cierto? Si multiplicara D por X, aquí queda D por X, aquí queda más D por X se va, multiplicando todo por W, esto es un trabajo algebraico que se hace, ¿no? Y queda de esta forma, queda un poquito más complicada, pero aquí yo no la desarrollé mayormente. Voy a explicar un poco de qué se trata, de qué se tratan estos sistemas, ¿ya? Claro, me metí a la convergencia. Voy a explicar un poquito más adelante, después voy a volver a la convergencia en los métodos, qué es lo que hace Jacobi realmente, ¿ya? Porque después lo puse mucho más adelante, la forma escalar del sistema, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el método de Jacobi? El método de Jacobi, por ejemplo, en el caso de un sistema de 3×3, lo que hace es despeja la x, la primera variable, ¿no es cierto?, pasando el x2, el x3 hacia el otro lado, ¿ya? Entonces va a quedar b sub 1 menos a sub 1, 2, x2, menos a sub 1, 3, estos valores que están acá, y después el a sub 1, 1 lo pasa dividiendo, ¿no? Después, para calcular el x, bueno, aquí está el x1, en el lado derecho ustedes se dan cuenta que aparece el x2 y el x3, pero no aparece el x1. Después, el x2 pasa el a sub 2x1 y el a sub 3x3 hacia el otro lado, que están aquí, y lo pasa dividiendo por a sub 2, 2, y de esa forma también el a sub 3, 3. Entonces, ustedes se dan cuenta, lo que está aquí adelante son los elementos que están, son los recíprocos de los elementos que están en la diagonal, ¿no? A sub 1, 1, a sub 2, 2, a sub 3, 3. Es el de a la menos 1, ¿ya? Entonces, esa es la forma que usa el método de Jacobi, y por lo tanto, la forma general, el de arriba, el que está entre paréntesis, es el de iteración. La cadécima iteración usa los elementos de la iteración anterior, de la k-1ésima iteración, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo lo quiero calcular computacionalmente, eso rápidamente calcular, porque esto, programar esto prácticamente no cuesta nada, uno lo puede programar fácilmente en R o lo que sea, ¿no es cierto? Porque aquí nosotros hemos dado los valores iniciales, uno siempre parte con unos valores iniciales, pone los valores acá, los A sub i j y los B sub i ya los tiene, que son de la matriz, pone los valores aquí y hacen por un pequeño bucle, puede calcular inmediatamente los elementos que siguen, ¿no? Y así sucesivamente después vuelve a meter los valores que se obtienen acá. Por ejemplo, si parto con k igual a 1, aquí parto con los valores iniciales, x0, x1, 0, esta es la primera iteración, x2, 0, x3, 0, ¿no es cierto? Y obtiene el x1, ¿no? El x1, 1, el x2, 1 y el x3. ¿Qué es lo que está haciendo Gauss-Seidel a cambio? Dice, lo que hace Gauss-Seidel es lo siguiente. Fíjese que lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, en el método de Jacobi, cuando calculo el x2, uso el x1 de la iteración anterior. El de la iteración anterior, ¿no? Desde que partí, ¿no? O sea, calculo el x1, el x2 y el x3, y después vuelvo a calcular, esto sería si tenemos la primera iteración, tendríamos x0, x1, 0, x2, 0, x3, 0, ¿ya? Y aquí quedaría x2, 0, x3, 0, x1, 0, x3, 0, todos con superíndice 0. ¿Sí? Eso es lo que haría el método de Jacobi. ¿Qué es lo que hace en cambio el método de Gauss-Seidel? Calcula el x1 igual que el método de Jacobi. El x1, 0, queda x2, 0, x3, 0. Pero cuando calcula el x2, en vez de usar el x1, 0, usa el x1 que acaba de calcular. Entonces aquí no usa el x1, 0, sino que usa el x1, 1, que ya lo tiene calculado.
Si yo pongo el x2, 0, es que obtengo el x1, 0, el x1, 1, ¿sí? Pongo el x2, 0, el x3, 0, obtengo el x1, 1. Entonces, ese es, en el caso de Gauss-Seidel, que pone acá, ¿ya? Bueno, el x3 todavía no lo tiene calculado. Cuando calcula el x3, resulta que ya tiene calculado el x1 de la iteración de la misma iteración. Entonces, en vez de usar el x1 de la iteración anterior, usa el x1 que acaba de calcular. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ya. ¿Sí? Claro, claro, del K anterior, claro. Eso es lo que hace Gauss-Seidel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si uno lo piensa, se supone que cuando yo hago la primera iteración del X1 es una mejor aproximación que la anterior, ¿sí? Entonces, ¿por qué, entre comillas, por qué utilizar en el caso de Jacobi, la que tengo acá, si tengo una, se supone que es mejor? Esa es la idea de Gauss-Seidel, ¿ya? En general, el, el Gauss-Seidel también es conocido, perdón, el de Jacobi también se le llama a veces Gauss-Jacobi, ¿no? Se conoce como el desplazamiento simultáneos. Y el caso, el de Gauss-Seidel, es conocido como el de desplazamientos sucesivos, ¿ya? El caso del método SOR, que yo no lo ocupé, pero voy a explicar la idea, es de alguna forma hacer una mezcla entre los dos sistemas, entre este y este de aquí, ¿ya? Con un valor de W, ¿ya? Con un parámetro W. En general, de alguna forma, lo que está haciendo es tratando de calcular con algún peso entre el primero y el segundo, ¿ya? Entonces le pone un peso al primero, un peso al segundo, y ese peso, ese W, sería el peso partido por la suma de los dos, ¿no es cierto? Perdón, en algunos casos escribo de esa forma, o el peso 2 partido por peso 1 más peso 2. Si le estoy poniendo el peso al X, o sea, usa el de la iteración anterior y el que está calculado también, con pesos. Y eso es lo que hace el sistema conocido sobre relajación, sucesivo sobre relajación. En general, este método es un poquito más complicado de calcularlo. En general, no hay cómo determinar la W. Es el gran pero que tiene este método, ¿ya? Pero el W, así como está escrito, generalmente varía entre 0 y 2. ¿Ya? ¿Cuándo ocupamos este método? Se ocupa habitualmente cuando por el método de Gauss-Seidel no hay convergencia. Entonces, en ese caso, se usa un W entre 0 y 1. Y en algunas ocasiones, cuando en el método de Gauss-Seidel hay convergencia, si usamos un W entre 1 y 2, acelera la convergencia, ¿ya? Entonces, ese método conocido como sucesiva sobre relajación, de ahí viene el nombre SOR, método SOR, ¿ya? Yo, como les dije, no lo desarrollé, pero no lo... Pero quise explicar cuál es la idea de este método, ¿no? Pero el tema es que cuando tenemos el método iterativo, es que lo primero que tenemos que asegurar es que el método vaya a converger, ¿no? Entonces, aquí viene el problema de los métodos iterativos. Es asegurar la convergencia del método, ¿ya? Entonces, la idea en general... claro, claro, o sea, si uno aplica, uno lo que hace es lo que tú dices, ¿no? Es decir, uno simplemente la primera vez aplica yo calculo Jacobi, calculo el método de Jacobi, que es fácil de desarrollarlo, lo calculo, le meto 100, 200, hay convergencia
veo si converge y si no converge, digo que no converge, ¿no? Pero en general, lo ideal, especialmente cuando uno quiere escribir un paper o algo de esa forma, es que uno tenga que tener, idealmente, saber antes de aplicar el método si va a converger o no, y idealmente estimar cuántas iteraciones voy a necesitar, según la aproximación deseada, ¿no? Entonces, esa es la parte que aquí eh, que, que puede ser bastante más complicada. Y es complicada eh, por los fundamentos que esto tiene, ¿no? Porque, bueno, esto no solamente se aplica para sistemas, en algunos casos, para algunos tipos en el cual intervienen matrices, también es conveniente saber lo que voy a explicar aquí, ¿no? En general, la idea de esto es que los métodos anteriores los podemos pensar como un método de punto fijo, ¿no? Donde la g de x sub k, el de arriba no es que esté elevado a k, sino que se refiere, debería haber puesto entre paréntesis, ¿no? De repente a mí se me olvida. Se refiere a la késima iteración, ¿no? Esta es la k más ésima iteración, esta sería la késima iteración. Entonces, cuando pensamos en los métodos iterativos, ¿ya? Si esto lo pensáramos como el método de punto fijo, se puede demostrar que hay convergencia, sí, y esto es lo que nos voy a consultar, si en alguna norma de la matriz T, si en alguna norma de la matriz T es menor que 1, para alguna norma matricial. En ese caso, convergen todos los métodos anteriores. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a revisar todo lo que aparece aquí y después vamos revisando qué significa cada término y aprovecho de preguntarles más o menos si se acuerdan, si han visto algo de esto, ¿no? En el caso que sea estrictamente diagonal dominante o dominante diagonal, ¿ya? Entonces convergen el método de Jacobi y el de Gauss-Seidel, hay convergencia. Si A es definida positiva, generalmente se escribe dp, ¿no? O dd es estrictamente dominante diagonal. Y W está entre 0 y 2, entonces el método SOR converge. ¿Ya? Ahora, fíjense que este de aquí es, si ocurre eso, entonces converge. Si esto no ocurre, no podemos decir nada de esto, ¿no? Aquí tenemos el P implica Q. Aquí tenemos nuevamente P implica Q. Si es estrictamente dominante diagonal, entonces convergen Jacobi y Gauss-Seidel. Si es definida positiva, el método SOR converge. Esto no lo vamos a ver por ahora. Y si el radio espectral de la matriz T es menor que 1, aquí sí que tenemos un sí solo sí. Entonces el método converge. Es decir, si el radio espectral es mayor o igual que 1, entonces no converge. ¿Ya? Entonces la primera pregunta, ¿han visto ustedes normas matriciales? ¿En algún curso se acuerdan de haberla visto alguna vez? Yo no. No. Reinaldo, ¿has visto alguna vez esto, no? Ya, o sea, si la viste no me acuerdo como dicen por ahí, ¿no? Ya, claro. No sé, Ronnie. Bueno, entonces por eso es que yo estaba pensando que esto habitualmente no se ve cuando uno hace un curso, ¿no? Generalmente uno cuando estudia la carrera estudia montones de cosas que después las deja de dominar porque ya las dejó de usar, ¿ya? Entonces yo voy a explicar algunos elementos de esto, porque le vuelvo a decir, esto de la norma de una matriz no solamente le va a aparecer para sistemas, también le va a aparecer en otros casos, ¿no? Les puede aparecer en otros casos. El radio espectral tampoco lo han visto, tampoco se acuerdan, ¿no? ¿Sí? Vamos a echar una mirada a todo esto. Normas matriciales. Bueno, en general, norma, si esto lo cambiamos por una X, ¿no es cierto? O sea, por un vector, y ese alfa que está aquí por un escalar, ¿ya?
Bueno, alfa en escalar. Cuando hablo del K es un escalar, ¿no? Si esto es un vector, esto sería la norma de un vector, ¿no? Las normas siempre son positivas y si la matriz es distinta, en este caso si el X es distinto de 0, entonces la norma de X, bueno, esto ocurre, la norma siempre es positiva de X, eh, digamos un vector, si esto lo cambiamos por un vector, si el vector es distinto de 0 y vale 0 si el vector solo si el vector es 0, ¿no? Si yo multiplico una constante por el vector X, es lo mismo que el valor absoluto de la constante por el vector X para todos alfa en K, ¿no? Para todo alfa en el cuerpo K, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí con la desigualdad triangular, solo escribimos como X y como vectores, ¿no? Esto en general, cualquier cosa que cumpla con esta propiedad se llama norma, ¿ya? Ahora, evidentemente, si esto lo cambiamos por A, tenemos que tratar de ver cómo podemos entender eso. Hasta aquí es una norma, ¿no? Hasta aquí podría ser una norma, pero en particular, en el caso de las matrices, dado que las matrices tienen, entre comillas, un problema. El producto de las matrices, como ustedes saben, no es conmutativo, ¿no? Entonces, para eso, especialmente vamos a trabajar con matrices cuadradas, se le, se le agrega otra propiedad más para considerar una norma, ¿no? Que es que el producto, aquí hay una multiplicación, la norma del producto de dos matrices es menor o igual que la norma de A por la norma de B, también conocida como la propiedad de Cauchy-Schwarz, o también se dice que son submultiplicativas, ¿no? Entonces, vamos a explicar qué tipo de normas vamos a ocupar nosotros aquí, ¿no? En general, la norma que uno puede definir en A, de una matriz, la puede definir a partir de lo que conoce de normas de vectores. Entonces, esto se conoce como normas inducidas por las normas vectoriales, en el cual vamos a definir la norma de A como el supremo de todos los productos de una matriz, de la matriz A por algún X, con X un vector, X en KN, ¿no? Estamos suponiendo que la matriz es una matriz de N por N, y el X sería una matriz o un vector columna, ¿ya? Con la norma de X igual a 1, ¿ya? Entonces, ya, si ustedes se dan cuenta, el cálculo de la norma aparece bastante más complicado, ¿no? ¿Ya? O también es lo equivalente si nosotros escribimos la X como X partido por la norma de X, la podemos escribir de esta forma, ¿no? Ya, con la condición en este caso, como el X1, que el X es distinto de 0. Generalmente uno lo pasa de aquí para acá. Entonces, fíjense que eso es para todo X. Entonces, ustedes se darían cuenta, si yo hablara de norma, generalmente se pone el apellido P aquí abajo con el tipo de norma, ¿no? La norma que nosotros conocemos de vectores, la que más usamos es la norma euclidiana, ¿no? Pero hay otras normas, uno puede definir la norma del supremo, la norma del máximo, o puede definir las normas, las P-normas, ¿no? ¿Ya? Pero fíjense ustedes que para ver lo dificultoso que es esto, bueno, no lo desarrollé, pero voy a ver si lo puedo empezar un poquito con, si logro entrar a algo. Pasa que hay incendios casi todos los días por aquí. No sé si escuchan la bocina ustedes, ¿no? Eh, ya, voy a ver la pizarrita. Se está viendo la pizarra, ¿no? Ya. Imagínense ustedes que yo tengo una matriz de 2 por 2, cualquiera.
Por ejemplo, 1, 1, 2, 1. ¿Ya? Supongamos que tengo esa matriz. ¿Ya? Entonces, cuando calculo A por X, y el X es un vector cualquiera, que vamos a llamar XY para que sea más fácil la notación, ¿no? Vamos a estar escribiendo sumas. Entonces, cuando yo calculo el A por X, voy a multiplicar esta matriz y voy a obtener una matriz que la voy a escribir como matriz columna, o también vector, que sería X más Y, y aquí sería 2X más Y, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por la definición, yo tendría que calcular todos los valores para cualquier X e Y, calcular en alguna norma, que lo voy a escribir así, en la parte de acá solamente, ¿no? La norma lo voy a escribir para que sea más cómoda la escritura, vamos a dejar así. X más Y, 2X más Y. Supongamos que eso es el norma 2, que es la norma euclidiana. Eso corresponde a la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Si esto es un vector de X más Y al cuadrado más 2X más Y. Eso sería lo que tengo como AX, ¿no? Ya. Y cuando quiero calcular sobre la primera forma, tendría que calcular el mayor valor, el supremo de estos valores, porque esto está definido como el mayor valor, el supremo, dado cualquier X e Y, de esa expresión que está dentro de este valor que está acá, ¿ya? Pero con la condición que el X, que la norma de X, de la X mayor, de esta X que está acá, sea igual a 1. O sea, tendría que resolver esto que está acá con la condición que el X cuadrado más Y cuadrado sea igual a 1, ¿no? Eso sería la norma de X, Y. Bueno, eso es raíz, pero si le damos cuadrado me queda de esa forma, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta de que, de alguna forma, lo que estamos tratando de maximizar este término que está acá, sujeta a esta condición que está acá. O sea, para encontrar la norma de la matriz A, en el caso de la norma 2, yo tendría que resolver un problema de encontrar el máximo, ¿sí? Ocupando los máximos condicionados, ¿no? Tendría que aplicar, ¿cómo se llama? Se me olvidó ya el sistema para encontrar el máximo bajo condiciones. Lagrange. Multiplicador de Lagrange, ¿sí? Entonces, tendría que ocupar un problema, se me pasa un problema multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Entonces, ahora, esto es una matriz de 2×2. Imagínense tener una matriz de 4×4, con 4 variables, ya el problema se nos complica bastante más. Y fíjese que lo estamos tratando de aplicar un problema de métodos iterativos de ecuaciones lineales. Entonces, la verdad es que la norma 2 puede ser bastante complicada de calcular, ¿no? Yo voy a cerrar esto para volver. Quería explicarle esto en la pizarra solamente. ¿No tiene ninguna mancha o sí? Porque este programita de no se bien. O sea, no sé, no voy a cerrar. ¿Ya? Ya, ahora sí se ve bien, ¿no? Ya. Entonces, este es el problema el que aparece aquí. Si lo queremos establecer para encontrar cualquier XY, estamos resolviendo un problema para encontrar en la norma, si queremos ocupar la norma 2,
tendríamos que resolver un problema de multiplicador de Lagrange. ¿Ya? Bueno, generalmente hay diferentes normas P, ¿no? Las normas P son las que se definen desde, en vez de tomar la norma, la Písima norma. Usted sabe que la Písima norma, en vez de escribir la norma 2 se llama así porque calcula la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado. La norma P calcula la pésima raíz de los elementos elevados a la P. ¿Ya? Esas se conocen como las normas P o las normas que pertenecen a NP. ¿Ya? Y ahí, imagínense que pareciera que es más complicado, ¿no? Afortunadamente, se puede demostrar que en el caso que P sea igual a 1, ¿ya? Que sería en este caso solamente el valor absoluto, ¿ya? Porque hay P igual a 1, partido por la norma 1, el producto, ¿ya? Y P, si yo, esta parte cuesta un poquito explicarla más. Si uno hace entender el P infinito, obtiene otra norma, ¿no? Estas dos normas se pueden calcular con relativa facilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la norma 1 se calcula simplemente a partir de la matriz. ¿Ya? Entonces, la matriz, la norma 1 corresponde al máximo de todos los elementos de la matriz. Fíjese que aquí estoy manteniendo el I del 1 hasta el M y estoy diciendo que J está corriendo desde J igual a 1 hasta N. Es decir, esto corresponde a la suma. ¿Qué es lo que hago? Tomo los elementos de la primera columna, o sea, a los elementos de la primera columna les pongo un valor absoluto y los sumo. ¿Ya? Entonces, en cada columna voy haciendo lo mismo. Tomo los valores absolutos de cada uno de los elementos de esa columna y la sumo. Y después calculo de toda esa suma cuál es el mayor de todos. Y eso es equivalente a la norma 1. Por lo tanto, usted entenderá que es mucho más fácil calcular que la norma 2. La norma infinito es muy parecido a esto. La única diferencia es que en vez de hacer la suma sumando los elementos en la columna, lo estoy haciendo por la fila. Voy haciendo lo mismo anterior, pero voy sumando los valores absolutos de cada elemento de la fila. Y después calculo el máximo y calculo la norma infinita. Estas normas son fáciles de calcular, ¿no? Bueno, hay un teorema que es de los teoremas grandes en las matemáticas, en que dice que las normas son equivalentes en el sentido de que si algo converge en una norma, también converge en cualquiera. ¿Ya? O sea, que algo converge en la norma 1, también converge en la norma infinita. ¿Ya? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene un par de normas distintas a veces, porque uno basta con calcular una norma. Si en algún momento le piden que la matriz sea una matriz que tenga convergencia, como matriz, ¿no? En algunos casos que hay operadores que uno tenga que hacer cierta operación en la matriz. Basta con calcular una norma. ¿Eh? Pero el tema aquí se nos complica cuando se dice que son equivalentes, quiere decir que o todas convergen o todas divergen. Pero no significa que todas sean iguales, todas pueden ser distintas. Y en general son todas distintas. ¿Ya? Pero el tema es que hay una exigencia mayor. O sea, no basta con que converja, sino que tiene que ser menor que 1. Y claro, la norma 1, la norma infinito, pueden que sea mayor que 1. ¿Ya? Pero eso no nos asegura que haya convergencia o no, porque dice el teorema para alguna norma matricial. ¿Ya? O sea, basta con que en alguna norma matricial sea menor que 1. O sea, podemos calcular la 1 no la cumple, la infinito no la cumple, pero no sabemos nada todavía sobre la convergencia o no. Bueno, aquí un ejemplo, si tenemos la matriz A, la matriz, la norma 1, voy sumando los elementos 3 más 2, 5,
5 más 6, 11, más 2, 13, el otro 19. Y la norma infinito, voy sumando por fila, 3 más 5, 8, más 7, 15, y así. Bueno, si esto tuviera un valor negativo, no cambia el valor, porque son en valores absolutos, ¿no? Entonces esto es 15. El caso de P igual 2, que es la matriz euclídea, que en algunos casos se necesita calcular la norma 2 de una matriz, hay otra forma de calcularla sin tener que resolver el método de multiplicador de Lagrange. ¿Ya? La norma 2, bueno, esto lo podemos saltar, también se llama a veces la norma espectral. La norma 2 se calcula de esta forma, ¿no? Es decir, multiplicar la traspuesta de A por A. Bueno, cuando yo multiplico la traspuesta por A, el resultado siempre es una matriz simétrica, ¿no? Y de esa, bueno, y esto me asegura, cuando es simétrica, me permite calcularlo de esta forma, ¿no? Y el ρ es el radio espectral del producto de estas dos matrices, ¿no? A ver, el radio espectral, ¿qué es? El radio espectral de una matriz es, si yo quiero calcular el radio espectral de A, es todos los valores propios de la matriz A, les calculo el valor absoluto, en el caso que sea un real, o el módulo, en el caso que sea complejo, a los valores absolutos, les calculo el valor absoluto a todos los valores propios de la matriz A y calculo el máximo. Y eso es el radio espectral, ¿ya? Entonces, si yo calculo el radio espectral de esto y le calculo la raíz, eso es equivalente, eso es igual a la norma 2. En general, esta es la forma como se calcula la norma 2 de una matriz. En general, la norma 2 es habitualmente más pequeña que las otras normas anteriores, ¿no? Y lo que sí se puede demostrar es que el radio espectral siempre es menor o igual que cualquier norma. ¿Sí? Se dice que es el ínfimo de todas las normas inducidas de él. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si queremos ver si hay convergencia, primero vamos a calcular las normas más fáciles de calcular, que es la norma 1 y la norma infinita. ¿Ya? Porque si alguna de las dos converge, entonces estos dos métodos que vamos a ver van a converger. ¿Ya? Si no, si ninguna de las dos converge, entonces no vamos a ir a calcular el radio espectral. ¿Ya? Si el radio espectral es menor que 1, entonces converge, y si es mayor o igual a que 1, diverge. Entonces generalmente uno calcula esto primero. ¿Ya? Y después ya, si no hay caso, calculo esto para ver si hay convergencia o no. ¿Ya? Y eso gracias a que el radio espectral es el ínfimo de todas las normas inducidas. Esos son los temas grandotes que hay en matemáticas. Ese teorema, yo una vez me tocó estudiarlo y eran como 6, 7 páginas de un paper bastante denso, ¿no? Bueno, entonces, el tema es que vamos a necesitar calcular estas normas, ¿no? Pero fíjese, si volvemos aquí, perdón, donde está explicando la convergencia de los métodos, aquí mismo. Ya, entonces, en esta parte de aquí nos saltamos la segunda, ¿no? Estrictamente diagonal dominante, ¿qué significa que sea estrictamente dominante diagonal? Creo que no lo expliqué. Diagonal dominante, dominante diagonal. A ver si lo expliqué después.
Creo que se me pasó. Después voy a la definición. Ya. Entonces, vamos a ver ahora desde el R. Todo lo que está escrito acá esto es lo que escribe, ¿no? Por lo tanto, todo lo que está aquí es lo que está escrito, ¿no? Y aquí tenemos el primero. Bueno, la librería que usamos para métodos numéricos, como ustedes saben, la librería Pragma, ¿no? Entonces vamos a correr. Lo primero que hacemos es correr esa librería. Vamos a introducir esa matriz. Este de aquí, esto lo vimos en la clase pasada. ¿Dónde empecé lo de ahora? Aquí. ¿Ya? Eso es lo que le estaba explicando. Esto es lo que está escrito. Correr los métodos. Es donde tenemos el primer. Aquí estoy explicando la matriz. Este es el ejemplo que vimos, ¿no? Esto ya es el código. Introducimos la matriz que está escrita arriba, ¿no es cierto? Que es esa. 3x1 más 5x2 más 7x3. Aquí lo estoy escribiendo como matriz. Bueno, esto también es para explicar un poco de LaTeX, ¿no es cierto? Una forma de escribir matrices, ¿no es cierto? Es con el comando begin matrix, ¿no? El matrix es uno tiene que tener el AMSMAT cargado aquí, si no reclama, por eso uno carga estos paquetes, les dije que lo cargaran siempre, el AMSMAT, ya para que funcione esa forma de escribir las matrices en R. ¿Dónde está? ¿Dónde se me pasó? Por aquí. Entonces dice comienzo a escribir la matriz. Entonces escribe 3. Cuando escribo el ampersand, que este signo inglés, me paso a la otra columna y a la otra columna. Cuando escribo 2 líneas me paso a la fila siguiente, así. El 2, 6, 4, cada uno está en una columna, me paso a la fila siguiente y lo mismo acá y al final termino de escribir la matriz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si nosotros vemos, me parece que aquí abajo debo tenerlo, lo que hace es escribir la matriz de esta forma. ¿Sí? Entonces le pone paréntesis de esta forma y aquí tenemos la matriz 3, 5, 7, que es la que está acá, 3, 5, 7, 2, 6, 4, 2, 6, 4 y 0, 2, 8. Entonces es la mejor forma de escribir una matriz, ¿no? Más cómoda para escribir en LaTeX, ¿no? Para ir aprovechando que ya se vayan acostumbrando a escribir en LaTeX, ¿no? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, calculamos, escribimos la matriz que escribimos arriba y le vamos a calcular la norma 1, que en el paquete Pragma que está arriba están definidas ya, ¿no? La norma 1 se escribe como, se llama norma 1 de A, aquí está la matriz, aquí está la matriz y escribo entre paréntesis que es la norma 1. Para calcular la norma del ínfimo es la norma de, entre comillas, el I, del ínfimo, y aquí calcula la norma 2 también. Entonces, el programa está calculando la norma 2, ¿no? Entonces, perdón, del infinito, sí, la norma del ínfimo, ¿no? Es que es la norma infinito, ¿no? Sí, gracias por la corrección. Sí, ya yo confundí, ya con punto base. Ya. Bueno, vamos a hacer correr el chunk, ¿ya? Entonces, cuando lo corremos, aquí está la matriz, ¿no es cierto? Que es 3, 5, 7, 2, 6, 4. En la norma 1 da 19, que es la norma sumada por acá. Aquí tenemos 5, aquí tenemos 7, 13, y aquí tenemos 11 más 8, 19. La norma del infinito, ¿no es cierto? La norma infinito, o también lo vamos a llamar la norma del supremo, que es la norma, que es el nombre que recibe. La norma del supremo es la que está calculada, que vale 15, eso es sumando por filas, 3 más 5, aquí tenemos 15, después en el otro tenemos 12 y aquí tenemos 10. Así que el máximo es 15, y aquí tenemos calculada la norma 2, ¿ya? Que esta ya es más difícil de calcular. ¿Cómo se calcula habitualmente?
lo vamos a poner aquí, tomamos la matriz, la misma que tenemos anteriormente, esto es la traspuesta de A, ¿no? Después multipliqué la traspuesta de A multiplicado por A. Eso es para que vayan apareciendo los resultados intermedios, ¿no? Y después lo que calculé, primero, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otro chunk acá, voy a ir explicando cada uno de ellos, para que vayan apareciendo de a uno. ¿Ya? Voy a copiar, bueno, primero esta es la matriz que está arriba, ¿no? Ya está definida ya. Bueno, la T de A es la respuesta de A, ¿no? Vamos a ir viendo de uno por uno. ¿Qué lo hizo? ¿Está bien? Pero lo puse en un lugar equivocado. Es aquí. No. Bueno, T de A. Para tanto. T de A es la respuesta de A. Entonces, si lo corremos, ¿corrió o no corrió? No vi que haya corrido, ¿no? Pues no se hago nada. Ahí está. Ahí está la respuesta de A, ¿no es cierto? 357, queda esto como columna, 357. Después, lo que aparece ahí, bueno, aquí está claro que lo que hay aquí multiplicado es, en el segundo es el producto de A por A, ¿no? Sí. Entonces, ustedes se dan cuenta lo que es una matriz simétrica siempre, ¿no? 27, 27, 75, 75, 29, 29. Se multiplica con la respuesta por la matriz que queda simétrica. Bueno, lo otro es, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo la función eigen? Eigen es eigenvalue, ¿no? Que son eigen de, en este caso, de esta matriz que está acá. Eso. Lo voy a correr también para que veamos qué es lo que me da. Ya. Bueno, el eigen lo que está dando son los valores propios, que son 187, 18, 1.36, y los vectores propios, ¿no? El primero corresponde al primer vector propio, el segundo al segundo vector propio, y este para el tercer vector propio. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo el eigen es calculando los valores propios, ¿no? Entonces, cuando yo le escribo, ¿saben? Si yo le escribo hago lo mismo, pero le pongo el símbolo de peso aquí, y le pongo los valores, lo que me va a dar solamente los valores propios. Ahí están los valores propios. Entonces lo que estoy calculando aquí es, tomo la matriz, hago este producto, le calculo los valores propios, que es esta parte que está acá, después le calculo a cada valor propio el máximo, siempre el R, cuando es un número real, perdón, el valor absoluto, siempre cuando hay un número real, el valor absoluto, esto corresponde al valor absoluto, cuando es un complejo corresponde al módulo, ¿no? Le calculo el valor absoluto y enseguida le calculo el máximo. Entonces lo que estoy calculando aquí es el radio espectral. Perdón, estoy calculando la norma 2. ¿Sí? Entonces, voy a ver la norma 2. Ahí está calculado 13,6863, que era, yo creo, el valor aquí. ¿En qué parte lo calculamos? Por aquí, todavía no, cuando calculamos la norma 2. Ese que está ahí, ¿se acuerdan? La norma 2 de A es 13,6863, ¿no? Entonces esa es la forma como se calcula la norma 2. ¿Ya? Que de todas maneras, igual es, si uno lo quisiera hacer, es un trabajo bastante largo, porque recuerden que tengo una matriz de, no sé, de
4x4, lo que me va a quedar un sistema de cuarto grado, ¿no? Entonces voy a encontrar las 4 raíces por los sistemas de encontrar raíces anteriores, calcular los valores absolutos, todo eso, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que está haciendo esta función. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Ya. Entonces ya sabemos que en el primer caso está la idea de desarrollar la primera parte de que si en alguna norma es menor que 1 o en la radio espectral es menor que 1, entonces hay convergencia, ¿no? Ahora, la definición de matriz estrictamente dominante diagonal por fila, finalmente aquí vamos a usar, ¿sí? Ya, ¿sí? ¿Qué es? No, sí, está bien. Que yo eh, ya, eh, 45, 5 para las 7 volvemos, ¿no? Ya, voy a, ya le voy a pedir que me recuerden, porque yo voy a parar de grabar, ¿sí? Que me recuerden cuando vuelva que inicie la grabación, ¿no? Recording stopped.